McLaren ha dominado el 2025 hasta la fecha, ganando 9 de los 12 grandes premios y acumulando más del doble de puntos que cualquiera de sus rivales. Ahora parece cada vez más probable que la lucha por el campeonato de pilotos sea una batalla interna entre Oscar Piastri y Lando Norris. El McLaren MSL39 es un gran coche sin duda que se ha ganado su lugar como fuerza dominante este año, pero la pregunta clave es ¿qué ha pasado con la competencia? Incluso cuando quedó claro que McLaren tendría la ventaja desde el principio, se esperaba que la diferencia se redujera, pero no ha sido así y últimamente McLaren parece imbatible en condiciones de carrera, al menos cuando los pilotos rinden al máximo. Aún hay tiempo para que las cosas cambien, pero la ventaja de McLaren es tan grande que es casi inconcebible que pueda perder el campeonato de constructores con Ferrari, Mercedes y Red Bull muy por detrás. En efecto, los tres le han hecho un favor a McLaren al no estar a la altura de las expectativas este año. Ferrari era el equipo que parecía tener todo lo necesario para desafiar a McLaren, pero ha sido la mayor decepción de 2025. El año pasado luchó con McLaren por el campeonato de constructores y se esperaba que este año volviera a estar en la lucha por el título. Como admite Charles Leclerc, la primera parte de la temporada ha sido mucho más dura de lo esperado. Aparte de la victoria de Lewis Hamilton en el sprint en China, el mejor resultado de Ferrari es un segundo lugar, uno de los 4 podios conseguidos en un gran premio este año por Charles Leclerc, pero hay motivos para el optimismo. En primer lugar, la mejora del piso introducida en el Gran Premio de Austria el mes anterior ha mejorado el rendimiento de Ferrari, pero también hay una modificación en la suspensión trasera que ya ha sido probada en pistas Mugello y que debutará en Spa. En primer lugar, se entiende que esto hace que el amortiguador sea más potente, pues Ferrari introdujo una caja de cambios más corta en 2025 con el fin de permitir que la cabina se desplazara hacia atrás dentro de la misma distancia entre ejes. Todo ello forma parte de un esfuerzo por abrir más oportunidades aerodinámicas en el coche ante la preocupación de que estuvieran alcanzando su límite en términos del potencial de desarrollo. Esto ha dado lugar a un amortiguador más compacto que no es lo suficientemente potente ni sensible como para mantener el piso en la posición correcta a alta velocidad. Como resultado, Ferrari ha tenido que correr a menudo con una altura del coche más elevada, sacrificando el rendimiento. También ha sido necesario hacer concesiones en la configuración para sacar el máximo partido del coche y Leclerc ha optado por lo que él mismo califica como un enfoque más extremo este año. Su compañero de equipo Hamilton ha tenido dificultades, sobre todo con la inestabilidad en las curvas de alta velocidad, aunque si el coche pudiera rodar más bajo, quizá eso mejore. Leclerc se ha mostrado optimista sobre las próximas mejoras y ayudarán a la velocidad del coche. Aunque ya es demasiado tarde para disputarle el campeonato a McLaren, el director del equipo Fred Vasseur tiene la esperanza de que esto permita al menos a Ferrari ganar carreras y mantenerse en el segundo puesto del campeonato de constructores. Y dado que podría rodar a una altura más baja, esto podría suponer un avance significativo para Ferrari, lo que le convertiría en la mayor amenaza potencial para McLaren. Si Ferrari consigue resurgir como una fuerza ganadora en la segunda mitad del año, eso también aliviará la presión sobre Vasseur, después de que empezaran a circular rumores sobre su futuro. Y eso es una buena noticia para Ferrari, porque lo último que necesita antes del importante cambio de reglamento del año que viene es sustituir a un jefe de equipo tan competente. La temporada de Red Bull había sido decepcionante incluso antes de la impactante noticia de que Christian Horner había sido destituido de sus funciones operativas en el equipo. Eso significa que el antiguo director del equipo Racing Bulls, Logan Mekies, ha asumido el cargo de director ejecutivo. Tanto él como el equipo tienen mucho trabajo por delante, tanto para revitalizar la lucha por el campeonato de Max Verstappen en 2025 como para preparar la importante revisión del reglamento del año que viene. Red Bull solo es cuarto en el campeonato de constructores, pero ha sido el rival más cercano de McLaren en cuanto a ritmo en lo que va de este año. O mejor dicho, lo ha sido Verstappen, ya que las dificultades de Liam Lawson y posteriormente de Yuki Tsunoda son una de las razones por las que Red Bull está teniendo tantos problemas en 2025. Sin embargo, sus dificultades son principalmente un reflejo de las limitaciones del coche y a pesar de las recientes mejoras, incluidas las modificaciones del piso tanto para Austria como para Gran Bretaña, que están funcionando bien, el coche sigue sin ser lo suficientemente potente para el gusto de Verstappen. Red Bull lleva luchando contra los problemas desde mediados de 2023, una temporada en la que dominó, pero durante la cual Verstappen se quejó de los problemas de balance, en particular de una tendencia al subviraje y de lo que él denominó una desconexión entre la parte delantera y la trasera.
Esto ha mejorado, pero el coche sigue teniendo problemas en las curvas más lentas y largas, donde a menudo aparece el temido subviraje. Se ha culpado al túnel de viento de Red Bull, antiguo y sensible a la temperatura, que está siendo reemplazado por uno nuevo y de última generación en Milton Keynes, que entrará en funcionamiento en 2026. En circuitos más rápidos ha sido más competitivo, pero incluso así ha resultado difícil superar a McLaren a pesar de la brillantez de Verstappen. El neerlandés logró ganar el Gran Premio de Japón en Suzuka gracias a una vuelta brillante que le dio la pole position antes de mantenerse delante de los dos McLaren durante toda la carrera, en lo que fue una carrera a una sola parada y con bajo desgaste de neumáticos. También triunfó en Imola tras adelantar a Piastri en la chicane de Tamburello para tomar la delantera, con un alerón trasero de baja carga aerodinámica montado después de que en los entrenamientos del viernes, con un alerón trasero de mayor carga, el coche sufriera de lo que Verstappen denominó subviraje hasta la luna. También consiguió una magnífica pole position en Silverstone, pero acabó quinto en la carrera tras hacer un trompo en la reanudación después de la salida del coche de seguridad. Verstappen se encuentra ahora a 69 puntos del líder del campeonato y dado el rendimiento del coche y esa diferencia, no es de extrañar que lleve tiempo diciendo que ni siquiera piensa en el campeonato. Y con el director del equipo saliente Horner diciendo que después del Gran Premio de Gran Bretaña el 90% de la atención se centra en 2026, no va a haber una gran cantidad de piezas nuevas. Nunca se puede descartar por completo a Verstappen y a Red Bull, pero se necesitará un giro sensacional para que tengan alguna posibilidad de volver a ser una amenaza por el título. En su mejor momento, Mercedes ha demostrado ser capaz de ganar desde la pole position, como hizo George Russell en Canadá, pero en el peor ha sido el cuarto mejor de los equipos de punta. Esto se suma a la reñida lucha por el segundo puesto con Ferrari en el campeonato de constructores, pero sin suponer una amenaza para McLaren. El Mercedes W16 ha demostrado ser un buen coche en su mejor momento, sensible a las órdenes del piloto. Sin embargo, su suerte ha variado con la temperatura. Cuanto más frío hace, mejor va el Mercedes, especialmente en circuitos como Montreal, donde la superficie es lisa y las curvas son cortas en términos de carga lateral. Pero cuanto más calor hace y las condiciones son más duras para los neumáticos, Mercedes tiene dificultades. Como dice el director técnico James Allison, este es un campeonato que se gana en función de quién controla mejor la temperatura de los neumáticos. Entonces, ¿por qué Mercedes no puede solucionar este problema? Al fin y al cabo, cuando el coche está en las condiciones adecuadas, es realmente rápido. Allison acepta que algunas de las razones pueden estar relacionadas con la arquitectura del coche, que es difícil de cambiar durante la temporada, pero también señala algunos detalles técnicos sutiles de la gestión de la temperatura que se pueden mejorar. Sin embargo, aunque los problemas de temperatura persisten, Mercedes ha avanzado en otras áreas. En particular, introdujo una geometría modificada de la suspensión trasera para la séptima prueba de la temporada en Imola, la cual ofrece más anti-lift para mantener la altura trasera bajo control al frenar. Aunque se eliminó para la siguiente carrera en Mónaco debido a los resultados confusos, una vez que Mercedes analizó los datos, se confirmó que era un paso adelante y volvió a aparecer en Canadá. El equipo también ha confirmado que hay más mejoras por venir, incluso para la próxima doble cita en Bélgica y Hungría. Pero todo apunta a que, aunque será una amenaza por la victoria en su día, especialmente si las temperaturas son bajas, no derrocará a McLaren este año. Mientras sus rivales se tambalean, McLaren no se ha quedado quieto. Aunque hubo un tropiezo en Canadá, donde solo consiguió 12 puntos con el cuarto puesto de Piastri, fue en parte circunstancial, y el ritmo del coche seguía siendo fuerte, como lo demostraron los dos podios consecutivos en Austria y Gran Bretaña, y las mejoras han seguido llegando. En Canadá, introdujeron un nuevo alerón delantero y un ajuste en la geometría de la suspensión delantera para mejorar la sensación y la respuesta con las que Norris había tenido problemas, aunque no se trata de una mejora de rendimiento, por lo que Piastri no la ha utilizado, ya que estaba contento con la sensación del coche, parece haber ayudado a Norris. Sin embargo, dice que es difícil cuantificar el efecto, sobre todo porque también habla de modificar su propio enfoque. En Austria se realizaron ajustes en los carenados de la suspensión delantera y en la geometría de la suspensión trasera, así como modificaciones en los carenados interiores de las ruedas delanteras. También se introdujo una nueva entrada del conducto de freno trasero en Silverstone, y hay más por venir, incluso para el próximo Gran Premio de Bélgica. En Silverstone, ambos pilotos utilizaron un piso modificado en la primera práctica libre antes de volver a la especificación anterior. Ese era el plan desde el principio, y Stella dijo que su rendimiento significa que se utilizará en las próximas pruebas, probablemente a partir de la carrera de Spa.
Sin embargo, McLaren no tiene mucho más que ofrecer en términos de mejoras, dado que centra ya su desarrollo para 2026. Así pues, el McLaren sigue siendo rápido y, lo que es más importante, sigue destacando en la gestión de la temperatura de los neumáticos traseros. Esa es una ventaja fundamental que le confiere un mejor ritmo de carrera, incluso si la clasificación está más reñida. Esto significa que incluso si sus rivales dan un paso adelante, McLaren seguirá ganando muchas carreras en la segunda mitad de la temporada.